y se ha ido acercando y alejando dependiendo de diferentes tipos de eventos. Entonces, por ejemplo, en el 49, cuando la Unión Soviética desarrolló sus armas atómicas, pasó de estar a 7 minutos a 3 minutos. Y así se ha ido moviendo dependiendo de diferentes amenazas. Pero hay que aclarar que es realmente algo simbólico, es una metáfora para poder transmitir información de manera sencilla a la comunidad o a los tomadores de decisiones. Doctor Jorge Enrique, ¿esto quiere decir entonces que el mensaje científico que nos quieren enviar con este reloj, que es importante tener en cuenta que es un reloj prácticamente que no es físico, sino más bien es como un mensaje, un simbolismo, quieren dar ese Exacto. mensaje que estamos en riesgo? Es la primera vez en la historia de ese reloj y la creación de ese reloj que estamos a 90 segundos de la medianoche. Es lo más cercano que hemos estado de acuerdo con ese reloj. Hemos pasado por diferentes etapas. Por ejemplo, cuando se firmó el Tratado de Armas Nucleares entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, que fue más o menos en el 91, el reloj se retrasó a 15 minutos. Uno podría entender eso desde un punto de vista relativo como, bueno, estamos en una época de tranquilidad con respecto al uso de armas nucleares. Pero después han aparecido otras amenazas. Quizás la más importante actualmente es el cambio climático. Aproximadamente en el 2007 empezó a tenerse en cuenta el cambio climático como una variable fundamental importante en esa cuenta regresiva. Y desde ese momento, desde el 2007, el reloj se ha estado acercando más a la fecha del apocalipsis o a la hora del apocalipsis, que como bien dices, José, es simplemente una manera de decirle a la gente, el cambio climático nos está afectando, estamos avanzando en el aumento de temperaturas globales, hay catástrofes climáticas por todas partes del mundo. Entonces, ese numerito justamente nos permite dar ese mensaje, transmitir ese mensaje. En el 2020, si no estoy mal, estaba en 100 segundos antes del apocalipsis y como consecuencia de la guerra entre Ucrania y Rusia, ahora está en 90 segundos. Yo quisiera hablar ahorita como de las repercusiones de esto, porque si bien, es decir, no estamos hablando de la llegada del final del mundo en realidad, pero el hecho que desde la ciencia nos hagan este llamado o le hagan al mundo de alguna manera, este llamado debe tener algún tipo de repercusión. Quisiera saber de pronto si revisamos el antecedente, qué ha pasado cuando hacen este tipo de revelaciones. Sí, realmente quizá lo que más nos impacta a nosotros es que los líderes, los políticos, los tomadores de decisiones en general entiendan el mensaje. Eh, Realmente durante mucho tiempo el mensaje del reloj simplemente no se tuvo en cuenta, quedaba como una cosa entre científicos. De hecho, por ejemplo, con respecto al cambio climático, durante mucho tiempo hubo negacionismo, no se entendía muy bien si eso era un fenómeno real producido por los humanos. Entonces, a pesar de que los científicos movían el reloj, hay como un retraso, ¿no? Con respecto a las acciones que toman los tomadores de decisiones. Finalmente, esto es simplemente un mensaje, es simplemente un símbolo. El problema, por ejemplo, del cambio climático es muy complejo. Es muy difícil decirle a un presidente, a un tomador de decisiones, hablarle, por ejemplo, de la concentración de gases de efecto invernadero, hablarle del cambio de pH en el mar, un montón de factores que pueden ser muy complejos. Entonces es mejor quizás darle todo en términos de un número más fácil de digerir. Pero bueno, finalmente depende mucho de los líderes, depende mucho también de la región del mundo donde estemos, ¿no? Hay lugares en el mundo donde el cambio climático está produciendo sequías, no hay agua, y hay otros lugares del mundo donde es justamente lo opuesto. Entonces, ya depende de con qué seriedad nos tomemos los mensajes científicos. Bueno, pues yo siempre he dicho que también eso hace parte de los cambios que uno también. Pero antes de seguir con estas preguntas, estas inquietudes, ¿qué le parece, Alejandra y doctor Jorge Enrique, si vamos a las calles? Claro. Porque obviamente este tema ha sido viral
se ha leído, acá estoy viendo varios medios de comunicación, y obviamente la titulación es se acerca el juicio final. Sí, es que es algo O sea, apocalíptico, genera algo llega a apocalíptico. interpretarlo así. Entonces, pues precisamente nuestros compañeros salieron a las calles y esto dice la gente al respecto. Igualmente, pues por ser una universidad ellos pueden hacer los estudios, igualmente para determinar ya sea el fin de una raza o del mundo puede ser algo un poco complejo, ya que no se tiene como una fecha estipulada en el que tal día o tal fecha o en un promedio de tiempo se pueda dar fin ya sea a una vida, a un medio ambiente o a un planeta en general. Yo lo puedo analizar desde muchos puntos de vista. Si se mira desde el punto de vista del medio ambiente, estamos cerca. Si se mira en cuestión de cambio climático, estamos cerca, pero ya en cuestión de humanidad y de pronto de virus, depende de cada persona, de cada sistema inmune. Pues no había escuchado, pero pienso que pues todos son especulaciones que se hacen. La verdad no, pues siempre he estado alerta de cosas como naturales, terremotos y cosas de esas, pero así vainas como sacadas de la nada, no. ¿Y en su perspectiva usted cree enfrente del fin del mundo? No, no creo. Creo que el fin del mundo es para todos los que se mueren. La verdad no había escuchado. ¿Y qué pienso? Puede ser porque eso de que de la noche a la mañana todo se disparó, todo vale el doble y el triple, sin ningún motivo, pues es como de pensar. Igual dicen que lo de la pandemia, que como pasó la pandemia, pueden venir otras cosas, que viene la guerra, que puede ser. ¿Su merced cree en el fin del mundo? No en el fin del mundo, no, pero sí en el fin de la nación. No, pues es una noticia que considero totalmente falsa, pues no considero que sea verdad y pues la verdad no lo hice en las redes sociales, pero es algo totalmente falso y que engaña a las personas. ¿En su perspectiva usted cree en el fin del mundo? Va a haber un fin del mundo, pero en millones y millones de años, pero por un tema más del universo y pues del tema del cosmos, pero pues no por alguna premonición o algo que alguien esté diciendo. Prácticamente muchas visiones, ¿no? Eso es lo chévere, uno salir a las calles, tener ese contacto con la gente, porque si ve, mucha gente califica de que es mentira, que eso es falso, que no existe, y también, no conocen, obviamente. Claro, importante generar esos espacios de conversación para poder aclarar sobre qué estamos hablando, en qué consiste ese reloj del fin del mundo y cuál es el llamado y el mensaje que se quiere compartir a nivel mundial para que lo acojamos no solamente los ciudadanos del común, sino también las autoridades, como nos lo explicaba Jorge Enrique, que en últimas es también uno de los fines principales de ese llamado que nos comparte la ciencia en ese momento. Yo quisiera justamente como revisar en detalle quiénes son los que están detrás de este reloj del fin del mundo, es decir, quiénes son esos científicos que nos comparten ese mensaje en ese momento. Y bueno, y además, ¿cómo deciden cuánto se mueve, cuánto tiempo se mueve el reloj, dependiendo pues no sé, de la situación del mundo en cada temporada o en cada año? Sí, es un comité realmente. Al principio, digamos, la primera vez que se fijaron las manecillas del reloj, lo hizo una persona, el editor justamente del Boletín de Científicos Atómicos, que fue el que, digamos, generó la idea, creó la idea, y luego ya un comité de científicos, al principio expertos en física atómica, en las consecuencias de las armas atómicas y nucleares, lo iban cuadrando. Obviamente, hay que tener en cuenta que es algo subjetivo. Realmente no hay un modelo físico, no hay un modelo matemático o algo equivalente que nos pueda dar en este momento, que nos diga, bueno, metemos estos parámetros, el fin del mundo va a ser en tal fecha. Eso no existe en la actualidad, probablemente nunca vaya a existir, pero ellos con las ideas que tenían, viendo cómo aumentaba el armamento nuclear en todas partes del mundo, especialmente en Estados Unidos y la Unión Soviética, iban alertando. Ya en el 2007, además de la amenaza atómica nuclear, entró el problema del cambio climático. Entonces, a ese comité entraron geocientíficos, personas que trabajaban en modelamiento climático de diferentes vertientes, diferentes líneas de pensamiento, y es como está constituido actualmente. O sea, no es que sea una o dos personas, son realmente comités, no son fijos, a veces invitan a nuevos participantes, se refrescan con la idea de tener diferentes puntos de vista.
Doctor, la pregunta que me genera de pronto ahorita mirando el reloj, ¿hay posibilidad que dependiendo del comportamiento geopolítico, medioambiental, el reloj varíe y pasemos de 90 nuevamente a los 7 minutos, a los 3 minutos? ¿Eso dependería ya del comportamiento geopolítico y medioambiental? Exactamente. Serían dos problemas separados, ¿verdad? Una cosa es la geopolítica, que tiene su propia dinámica, que es muy difícil de predecir. Si de repente, qué sé yo, mañana se firmara un acuerdo entre Ucrania y Rusia, seguramente nos calmaríamos un poquito más y eso debería haberse reflejado en el reloj. Por otro lado, el problema del cambio climático es mucho más complejo, porque realmente no sabemos en este momento, esa es la discusión, si estamos a tiempo de reversarlo, es decir, si nos podemos devolver al estado del clima terrestre de hace 20, 30, 40 años. Ya casi que hay un acuerdo en toda la comunidad científica de que todo esto que estamos experimentando es consecuencia de la acción humana. Pero lo que todavía no sabemos muy bien es, bueno, qué tan avanzado está eso. ¿Tiene reversa? ¿Podemos hacer algo? Con la transición energética podríamos revertir el problema del cambio climático. Realmente hay mucha incertidumbre al respecto. Y muchos pensadores, analistas en diferentes campos, no solamente científicos, sino filósofos, políticos, em, consideran que ese va a ser el problema fundamental en 10, en 20 años por todas las consecuencias que va a traer para la alimentación, para la vivienda, etcétera. Yo quisiera que compartiéramos algunos de los comentarios. Varios, ¿no? Varios sí, comentarios. Tenemos varias personas conectadas a esta hora interesadas con el tema. Está desde Facebook, Yusmari Santiago. Asimismo, es el fin del mundo, es para quien va muriendo. Yerlin Nieves de Peña, no es el fin del mundo, pero sí habrá cambios en el mundo. Vea, entonces aquí hay, bueno, es que hay varios comentarios porque comienzan también a meterle política al asunto, ¿no? Entonces sí. Es inevitable la política en todos los temas que vamos manejando. Incluso hasta Dios de por medio también aparece. Incluso si lo ven en ese tema, es muy importante también el tema político y tiene mucho que ver en muchísima relación. Yo quisiera saber, Jorge Enrique, bueno, vemos que cada año se determina si se mueve o no se mueve, según tenía el reporte. ¿Es cada año? Qué pena, Alejandra, porque eso también es importante. Claro. ¿Es cada año que sale ese movimiento o es cada comportamiento que marque la historia del mundo? Porque veíamos que desde el 2020 se mantuvo 2021 y 2022 y se genera el cambio ahora en el 2023. O sea, pero ¿cada cuánto se genera ese cambio? Exacto. Sí, depende de las cosas que pasen, de la relevancia o del impacto de diferentes fenómenos políticos. Como les comentaba, el reloj comenzó en 7 minutos para el fin del mundo, pongamos esa expresión entre comillas. Y estuvo más o menos así hasta que la Unión Soviética desarrolló su armamento nuclear y entonces ahí lo corrieron. Son esos eventos importantes, significativos, los que hacen que se mueva la aguja, evidentemente. En el 2020 estábamos en 100, en el 2021 y 2022 pues no se movió y ahora en el 2023 hace poco fue que decidieron moverlo a 90 segundos. Sí, es que acá precisamente estábamos hablando con Alejandra que el tema de la pandemia prácticamente yo creo que para nosotros debió haberse acercado un poquito más a la medianoche porque bueno, ya era preocupante el panorama que está viendo en el mundo. Pero no sé, ¿usted recuerda en qué tiempo estaba hacia el 2019? Yo creo que estaba por ahí a 110, 120. Si uno quiere seguir toda la cronología del reloj, puede entrar directamente a la página del Boletín de Científicos Atómicos de Estados Unidos y ahí hay una infografía donde muestran con todo detalle los años en los que ha cambiado. Realmente, desde el 2007 empezó a correrse hacia la fecha de las 12 de la noche, que es lo que sería el fin del mundo. Ha empezado, digamos, a medida que se toma conciencia de lo fuerte, lo importante, lo grave que es el cambio climático, han ido moviéndolo gradualmente. A mí lo que me genera curiosidad es que está coincidiendo con este estudio que decíamos previos a esta charla y a esta entrevista, también las variaciones que está teniendo el planeta Tierra, el núcleo del planeta Tierra, o sea, prácticamente son alertas.
científicas, algunas apocalípticas, otra de pronto pues menos apocalípticas, pero todo es una realidad, doctor. Que estamos en medio de una crisis climática, cambios climáticos y también, ¿por qué no?, en materia política también estamos enfrentando días difíciles, sobre todo en Europa y pues en otras regiones del mundo. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decía Alejandra hace un rato. A mí no me gusta mucho la palabra apocalipsis para dar esa información. Me parece un poco sensacionalista. Podríamos usar otra palabra, crisis o algo equivalente. Y bueno, con respecto al famoso tema del núcleo de la Tierra que aparentemente se ha frenado, claro, eso causa un poco de incertidumbre por la manera como muchas veces se transmite la información a los medios de comunicación y al público en general, pues se tiene la idea de que algo grave va a pasar. Pero, por ejemplo, en ese caso concreto, si uno va directamente a la investigación, al paper, donde se reportan los resultados, simplemente se reafirma un comportamiento natural del núcleo terrestre que se conoce desde hace más o menos 20, 25 años. Y es que el núcleo y el manto no se mueven al unísono. A veces el núcleo se mueve un poquito más rápido, a veces un poquito más despacio, o sea, la velocidad relativa entre uno y otro a veces va en un sentido, a veces va en otro, y eso fue lo que detectaron, o sea, con respecto a esa velocidad relativa, el núcleo terrestre ha bajado un poquito su rapidez, pero digamos que la Tierra es un sistema muy, muy complejo y pasan ese tipo de cosas permanentemente, ¿no? El campo magnético de la Tierra se ha invertido, se sabe que se ha invertido en diferentes épocas y bueno, eso hace parte de la complejidad de un sistema como es la Tierra. Ya la otra cosa es el cambio climático, que como decía anteriormente, eso dependió de nosotros. Finalmente fuimos nosotros los que activamos eso es lo que, por lo menos lo que se cree ahorita en la comunidad científica. Y bueno, dependerá también de nosotros tomar medidas. Sin duda. Claro que sí, de Depende hecho de son nosotros. parte de ese mensaje, también lo comparten aquí algunos de los usuarios que están conectados con nosotros. Dice Diana Prince, será el fin pero de la humanidad, guerras, cambio climático a causa de la industria, el ser humano que no adopta hábitos para ser más amigables con el medio ambiente, se nos acerca. En últimas, ese es el mensaje que queremos compartir y que seguramente comparte, pues es el que comparte también y nos confirma Jorge Enrique, nuestro invitado a esta hora, la ciencia, y es un llamado también a tomar acción a nivel político frente a todas esas acciones que nos acercan a ese fin del mundo que, insistimos, es simbólico en este caso. Y pues bueno, gracias Jorge Enrique por acompañarnos aquí en Caracol Ahora y por permitirnos llevar a cabo esta conversación. Gracias, doctor. Alejandra, José, muchas gracias a ustedes.